induce una FEM. Esta FEM sub 2 es inducida por el flujo, no aplicada como la del primario. Por eso esta máquina también se la conoce como máquina de inducción, porque esta FEM apareció por la inducción de este flujo que varía en el tiempo. ¿Entienden la diferencia? Las dos están bajo la misma ley, pero hay una sutil diferencia entre el concepto de una y de la otra. ¿Está claro? Esta es inducida y esta es aplicada. Algunos le llaman autoinducida. Entonces, cuando yo provoco la inducción de esta FEM, producto de esta ley, la ley de Lenz-Faraday, ¿verdad? Entonces digo que entre los bornes del secundario surge una tensión. Primero una FEM, yo genero una FEM, ¿sí? Y luego en los bornes tengo una tensión que le llamo U2,0. ¿Qué sucede? Ustedes dirán, no sé para qué hace la diferencia entre la FN2 y la U2,0 si yo estoy viendo que es lo único que hay ahí. Exactamente. Yo marco la diferencia para que cuando la pongamos en carga a la máquina les caiga, digamos, como una manzanita, les caiga el concepto solo. Claro, en estas condiciones de carga, la FEM y la tensión son la misma. No hay distinción, digamos, entre una y otra, porque no hay corriente. Al no haber corriente, no estar cerrados estos bornes, la FEM y la tensión es la misma. ¿Está claro? El problema va a estar cuando haya corriente. Cuando haya corriente, entonces ustedes estarán pensando que bueno, entonces la puedo medir a la FEM. No. ¿Por qué? Y porque cuando yo quiera medirla, acá voy a tener que poner un instrumento, un voltímetro. Y el voltímetro internamente tiene una impedancia. Puede ser de agujas, analógico, puede ser digital. Bueno, la diferencia entre uno y otro es que la impedancia interna del digital es altísima, en el orden de los megohmios, mientras que el instrumento analógico está en el orden de los kiloohmios. Va a ser una más grande que la otra, pero no infinita, como ahora. Ahora la impedancia es infinita. Por eso les dije, un estado de carga como el que tenemos. Porque en este estado de carga, si nosotros somos rigurosos, la impedancia es infinita. En cuanto yo quiero medir, lo que hago es poner una impedancia muy alta, pero no infinita. Entonces, cuando yo quiero medir y pongo una impedancia, por acá va a haber corriente. Cuando hay corriente, hay caída de tensión. Y entonces ahí aparece la tensión U2. ¿Entienden el concepto? Profe, y si llegara a haber corriente, ¿no se generaría otro flujo para intentar impedir? Bueno, todavía no hemos llegado a eso. Yo sé que vos sos electricista. No, le pregunto por... Sí, yo ya sé, yo lo saber. Tranquilos. Dejar que ellos no lo saben. Dejar que a ellos les vaya avanzando de a poquito. Lo que vos estás diciendo es correcto. No, porque quería hacer pasa. en ese momento conectar la carga. Pasa eso. Lo que vos sabés, claro que sí. Pero todavía déjame que ellos los vaya llevando un poquito para que eso mismo que vos aprendiste, yo también lo aprendo. Es correcto lo que vos decís, es así. Pero va a pasar enseguida. Ahora todavía ¿Estamos claros hasta acá? Este es el fenómeno en vacío en la máquina. Solamente esto es lo que aparece. ¿Está bien? Y ahora, esa tensión U2,0, que es la tensión del secundario en vacío, es cuando acá tenemos los bornes abiertos. Y es la única situación donde es igual a la FEM E2. Que la FEM es lo que yo generé. Generé por la variación del flujo en el tiempo, que se produjo desde el primario, al aplicar la tensión U sub U. Ese es el proceso.
Un detalle interesante es que la única corriente que acá tenemos es la corriente I sub 0, que circula por el primario. Que circula por el primario. Por lo tanto, si yo la quisiera medir, tendría que poner un amperímetro de este lado, no de este lado. Es una pregunta de examen. ¿Está? ¿Sí? Vale. Aquí él ya sabe la respuesta. Bien. Ahora vamos a hacer lo que dice el joven. ¿Cómo es el nombre de tu compañero? Usted Ahora viene dígale lo que Nari. dice... ¿Ah? Nari. No. Dígale Nari. No sé que sea por alguna cosa rara. Por algo obvio. No, mentira. No hay problema, no hay problema. Son amigos. Es que no nos queremos por eso. Mi hermana es mi novia. Se complica más. Bueno, vamos entonces. Vamos a poner la máquina en carga ahora. ¿Qué significa en carga? En carga significa que cerramos el circuito del secundario. ¿Está claro? Eso significa ponerla en carga. Cerrar el circuito del secundario con una impedancia que ahora no es infinita, tiene un valor. ¿Está claro? No vale 0, pero tampoco es infinito. ¿Está bien? Esos son los dos extremos. ¿Sí? Si fuera 0, ¿qué pasaría acá? ¿Quedaría en qué estado? En cortocircuito. Claro, quedaría en estado de cortocircuito. Muy bien. Bueno, ahí tendrías que haber respondido Luciano y no dijiste nada. Ah, bueno. Entonces, la ponemos en carga significa que cerramos con una impedancia el circuito del secundario. Entonces, en el primario va a seguir sucediendo lo mismo. Aplico una tensión, surge una FEM, la corriente que circula por el bobinado primario genera un flujo, ese flujo se conduce a través del núcleo y al atravesar la bobina del secundario y ser variable en el tiempo, hace que surja una Fn sub 2, esa Fn sub 2 por estar el circuito encerrado o cerrado, hace que circule una corriente I2 y esa corriente I2 en los bornes de la carga va a generar una tensión U2, que ahora no es igual a la FEM E2. ¿Está claro? Es la única situación que se genera. Eso por la impedancia que yo puse. Ahora bien, esa corriente I2 que está circulando por el bobinado secundario, ahora, de acuerdo con la ley de Hopkinson, la misma que vimos recién, va a generar otro flujo que será igual a N2 por la I sub 2 sobre la reluctancia magnética del circuito. Ese flujo que se genera ahora en el secundario tiene la característica de la reacción de la bobina. Lo mismo que yo dije al comienzo. Oponerse. Oponerse, exactamente. Y ahora la manifestación es un flujo opuesto al flujo que proviene desde el primario. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero ahí está la letra Φ en negro. El flujo está ahí en negro, a lo mejor ustedes lo ven. ¿Sí lo ven, ah? Sí. Bueno, ese flujo que venía desde el primario, ahora encuentra un flujo que se le opone, que es la reacción que generó el secundario porque lo puse en carga. ¿Está claro? Es una reacción. Y ahí tienen nuevamente lo que yo te decía, hijo. Esa es otra ley de Newton. Acción y reacción propia de la naturaleza del universo en el que nosotros estamos. Esas fuerzas de a pares que descubre Newton en nuestra naturaleza está presente acá, manifestada de otra forma, a través de este flujo que se le opone. Y ahí viene el otro punto clave de este estudio. Para entender lo que va a suceder ahora, tenemos que volver al principio. Y en el principio nosotros decimos, a ver,
¿de dónde arrancó todo esto? Y esto arrancó de aplicar una tensión U sub 1, surgía, digamos, por aplicación de esa tensión, esa FEN, había una corriente y se generaba el flujo phi. Ese flujo phi que yo generé desde el primario depende en definitiva de la tensión U sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo no hubiera puesto esa tensión, el flujo phi no aparecía. ¿Estamos de acuerdo? En ningún momento yo dije que este flujo, esta tensión, yo la estaba cambiando. En ningún momento yo dije que esa tensión yo la estaba cambiando. ¿Qué significa? Y que en un momento ponía 110, después ponía 140, después... No. Esta tensión es constante. No la estoy cambiando. Es alterna. En los valores instantáneos sí, va a ir cambiando en función del tiempo. Eso lo hemos aprendido. Pero esa variación permanece siempre igual. Por lo tanto, la variación del flujo también es constante. Porque depende de la tensión. Y la tensión no la estoy modificando. Por lo tanto, una de las características, ya vamos anotando, que tiene esta máquina, entre todo lo que he dicho, es que es de flujo constante. Es una máquina de flujo constante. Eso es importante. Por lo tanto, si yo ahora le estoy generando un flujo, una reacción se ha provocado al ponerla en carga con un flujo phi2,1 que se le opone, ¿qué pasaría con este flujo? El phi, si hay otro que se le opone, tiende a disminuir. Tendería a disminuir, lo cual no puede suceder de acuerdo a lo que yo estoy expresando, de que esta tensión no la modifico y la máquina por lo tanto es de flujo constante. ¿Cómo se corrigen las cosas? ¿Cómo se arreglan las cosas para que permanezca la máquina con flujo constante? Para que eso se mantenga, el primario reacciona con la reacción que se generó en el secundario, incrementando la corriente. ¿Cómo incrementando la corriente? Y en el slide anterior, la corriente que generaba el flujo era I0. Ahora la corriente es I1. O sea, la corriente ya no es la I0. Claro, la corriente es I1. O sea que esa corriente I1, que es un vector, es igual a la I0 más algo más. Se ha producido un incremento. Ese algo más es una corriente adicional que el transformador toma de la fuente de tensión U sub 1 para generar un flujo igual y opuesto al que provenía del secundario, de manera de neutralizarlo y anularlo. De esa forma, el flujo phi permanece constante. ¿Se entendió? Entonces, ese es el proceso de poner en carga la máquina. Por eso a este flujo que se generó en el secundario y reacciona, se le llama flujo del secundario reflejado en el primario. Lo que está pasando en el secundario se va a reflejar en el primario. Y en el primario va a reaccionar generando un flujo que se va a reflejar en el secundario igual y opuesto a este para que se anulen y genere y permanezca el flujo phi constante. Esa es, digamos, la situación, que este flujo permanezca constante. Ahora, fíjense que yo me he cuidado de decir que estos dos flujos son iguales y opuestos. Dije nada más neutralizarlo, traté de no llegar a usar digamos, a decir que son iguales y opuestos, porque en realidad no lo son. ¿Por qué? Y porque yo no sé si N1 es, en realidad lo normal es que N1 y N2 sean distintos. Y el flujo 1,2 depende de N1.
por I1 sobre la resistencia. ¿Se dan cuenta? Para que sean iguales, y bueno, I1 tiene que ser igual a I2, o N1 igual a N2, algo tiene que suceder con la relación de espiras para que, digamos, los dos flujos sean iguales. ¿Se dan cuenta? Me he cuidado de decir eso. En realidad hay una proporción de los flujos producto de la corriente para que se neutralicen. ¿Sí? Van a ser, en el fondo van a ser iguales para que se neutralicen, ¿verdad? Pero no producidos por la misma cantidad de corriente. ¿Se entiende? Hay una proporcionalidad que va a depender del número de espiras. ¿Está claro? Sí, puede ser que I2 sea más grande, N2 más chico que N1. En definitiva, se van a acomodar para que los dos flujos se neutralicen. Van a terminar siendo iguales y opuestos. Pero en el concepto, digamos, de cómo vienen generados, a eso es lo que voy. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo hasta acá? Profe, Sí. tengo una duda. Cuando en el lado del primario dice usted que toma más corriente, o sea, pasa de I0 a I1, sin variar U1, digamos, ¿de dónde proviene esa? Claro, bueno, entonces, fíjate, acá me faltó completar esa proporción de corriente que toma adicional el primario, se llama I2,1, corriente del secundario reflejada en el primario. Es una proporción de la corriente, digamos, proporcional a lo que está pasando en el secundario. ¿Se dan cuenta? Es proporcional. ¿Por qué? Porque esa proporción es la justa y necesaria para que por las N1 espiras se genere un flujo igual y contrario al que proviene desde el secundario. ¿Se entiende? Por eso digo que es una proporcional, es una corriente proporcional que dependerá del número de espiras N1, porque es la N1, digamos, esa corriente circula por las N1 espiras, no por la N2. La ¿Entiendes? I2,1 circula Por el primario. por el primario. Entonces, ¿cuál es la pregunta que me hiciste? ¿De dónde venía ese exceso de corriente? De la fuente. Porque la U1 no es del transformador. La U1 depende de la fuente, del generador, de la red. En la red hay alguien que genera esa tensión U1. Hay alguien. Ese alguien es un generador. Entonces a ese generador yo le pido una tensión. Esa tensión no se modifica. Lo que se modifica es la corriente. ¿Está claro? A ese generador le estoy pidiendo más corriente. La misma tensión, pero más corriente. O en definitiva le estoy pidiendo ¿qué? ¿Más qué? Si le estoy pidiendo tensión y corriente, ¿qué le estoy pidiendo? Más potencia. Más potencia. ¿Está? Más potencia. ¿Está entendido hasta acá entonces? Sí. Entonces, por eso la tensión I1 es mayor a la tensión I0. Ese flujo igual y opuesto, FISU1, 2, el FISU2, 1 desaparece y entonces el flujo permanece constante. ¿Está entendido hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Quedó claro ahora? La pregunta clave acá, y todo este proceso que yo les he explicado, en realidad es un proceso para poder entender el fenómeno. Digamos, es como si yo lo hubiera segmentado, generando un modelo de explicación para entender lo que en la realidad sucede. Ahora, la pregunta clave es así? Y la respuesta es, lamentablemente, no sé. No lo es. Es la forma que nosotros hemos encontrado para poder explicar lo que sucede. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la corriente I2,1, ¿dónde está? ¿Dónde la puse? La corriente I2,1 es una corriente ficticia. Chao, cierran, se van, dicen con tanto lío que entendí todo lo que dijo, ahora me dice que no existe. Sí, es cierto, es ficticia. Y ustedes se van a reír ahora a decir, ¿cómo? La electricidad es así.
Ahí está. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que es ficticia ahora? Que después que les expliqué todo esto, que ya lo entendieron, las reacciones, bla, 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 y ahora les vengo y les digo, miren, todo eso que les dije es verdad, pero esa corriente no existe. ¿Por qué no existe? Porque no la puedo medir. Y ahí está el kit de todo esto. No la puedo medir. Recién, en el slide anterior, yo les dije, ustedes podrían medir la corriente de subcero si pusieran un amperímetro allí. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, la puedo medir. De hecho, en los ensayos de laboratorio ustedes lo van a hacer. Lo van a medir. Van a medir la corriente I sub 0. Ahora, ¿dónde pongo el amperímetro para medir la corriente I21? ¿A dónde? ¿A dónde pongo el amperímetro para medir la corriente I21? Que es la adicional que está metida acá adentro. Pero no puedo medir la potencia del motor. ¿Eh? No puedo medir la potencia del motor para ver cuánto se incrementó la corriente. Claro, pero no la vas a medir. No directamente la corriente. No vas a medir la corriente. Calcular. No la vas a medir. Es lo mismo que medirla acá. Abro el circuito y ¿qué corriente vas a medir ahí? I1. ¿Se dan cuenta? Puedo medir I0 y puedo medir I1. Calcularé la I21. La puedo calcular, pero no la puedo medir. ¿Se entiende? ¿Entienden? Esa sería una pregunta. Por eso esa corriente se le suele llamar corriente ficticia. ¿Está? Surge del modelo de explicación que yo puedo encontrar para entender el fenómeno. Así funciona la electricidad. Pero medirla no la puedo medir. Esa puede ser una pregunta. Siempre, algún día la voy a hacer. Es maldita la pregunta. Es muy maldita. Porque claro, Ahora que la hacemos la puedo hacer. ahora saben la respuesta. Ustedes sí. Ahí está el problema. Esa corriente no la puedo medir y por eso digo que en algunos textos van a encontrar que es una corriente ficticia. ¿Ah? Esa corriente se